Sí, simplemente para mostrar que aquí en el Chapra uno puede seguir como los procedimientos que ellos hicieron de forma manual y mirar que los resultados nos den igual. Es como el objetivo de poder utilizar esto. Entonces, el primer paso es definir la función. Pues aquí en NumPy pues me dice, es porque se va a utilizar más adelante, pero yo siempre trato por definirlo al inicio de cada notebook, de cada rutina, todos los paquetes para saber que están siempre juntos. Pero lo primero es definir un f de x. Este f de x es fundamental porque si nos devolvemos un poco, bueno, no ahorita. Más bien, aquí vemos que todas las ecuaciones dependen de evaluar la función en unos valores y esos valores pueden ser cualquier cosa dependiendo del método. Entonces ya, ahí está, definir f de x y aquí está nuestro polinomio. Entonces, esto no es mayor cosa, simplemente es definir nuestra función. Aquí están las reglas, las ecuaciones. Yo simplemente las resumo acá dentro de Notebook para tenerlas claras a la hora de programarla, tenerlas a la mano, pero ya en un trabajo más oficial para entregar como trabajo de unidad, como trabajo individual, como actividad individual, pues yo a estas ecuaciones las debo complementar con algo de teoría, qué significan, etcétera, ¿cierto? Y la cuadratura de Gauss, que básicamente son estas tres ecuaciones, donde el xy, este xy es el que evalúa la función f mayúscula, ¿sí? Este f mayúscula no es que sea una función diferente, no es que está evaluado bueno, es que se hacen estos cambios de variables, ¿cierto? Pero bueno, eh, y ya estos coeficientes x0 y estos x de y que aparecen acá son los que se muestran acá, estos son los coeficientes y estos son los x de y. Muy bien, entonces vamos ahora sí a arrancar. Definimos las entradas, cuáles serán nuestras entradas de nuestras entradas de los métodos. Son las mismas, ¿cierto? Deberían ser las mismas. De hecho, creo que aquí falta el paso 2. Parece que, no, paso 1, definimos las funciones. No, sí, estamos definiendo las funciones. Eso sí se decía. Que definimos las funciones para los diferentes métodos. Es que antes de definir las entradas, pues nosotros debemos definir las funciones. Ya yendo un poco, pues como una programación un poco más elaborada. Anteriormente definíamos las entradas y luego las funciones, y luego las funciones, pero no, primero definimos las funciones porque esas van a quedar, son las que vamos a invocar en cada uno de los métodos. Entonces vamos a ingresar aquí un código, ¿sí? Donde básicamente vamos a decir, no sé, primero, trapecio simple, ¿sí? Trapecio simple. Vamos a poner, por ejemplo, trapecio compuesto o múltiple, ¿cierto? Luego vamos a tener a Simpson, un tercio, simple. Y luego tendríamos Simpson, 3 octavos compuesto, eh, 3 octavos simple. Esta voy a copiarla aquí compuesto. Y compuesto. ¿Sí? ¿Qué más necesitamos definir? Por ejemplo, vamos a ponerlas un poco diferente, porque estas de cuadratura de Gauss ya no hacen parte de los Newton Cotes, ¿cierto? Entonces vamos a ponerlo un poco aparte. Cuadratura cuadratura de Gauss, dos puntos, dos y tres puntos. Vamos a hacerlas, dos y tres puntos. ¿Sí? Perfecto. Entonces, como vamos a definir son funciones, eh, lo primero es def, ¿sí? Vamos a definir trapecio simple, ¿sí? Es nuestra primera función. ¿De qué va a depender nuestro trapecio simple? Va a depender de A y B. ¿Realmente depende de algo más? No, porque recuerden que solamente necesitamos los valores del intervalo y ya está, porque vamos a evaluar nuestra función allí. ¿Y esto qué nos va a arrojar? Pues como es un simple cálculo, yo simplemente le digo que esto es return, ¿sí? Vamos a revisar
¿Cuál es la ecuación? B menos A, ¿sí? B menos A, f de A más f de B sobre 2. Eso es lo que tenemos que calcular, ¿sí? Entonces podemos poner aquí B menos A, ¿sí? Por, mira que lo importante que no se nos pasen los paréntesis, B menos A, aquí tendríamos F evaluada en A, pues como F ya la definimos arriba, ¿sí? F de evaluada, de hecho es F de evaluada en A más F evaluada en B sobre 2. Y ya estuvo. Eso es todo lo que requiere nuestro método. Listo. B menos A por F de A más F de B sobre 2. Ya estuvo. ¿Sí? Vamos a calcular también, vamos a definir también el error. Error, ¿sí? Trapecio simple. Listo. ¿Esto de qué va a depender? ¿Cómo calculamos el error? Pues vamos a depender la integral real, eso va a depender de la integral real porque siempre cuando vamos a calcular un error, pues vamos a tener algo un error con respecto a qué, pues la integral real. Como esto es un polinomio y se puede solucionar e integrar fácilmente, pues uno lo soluciona y lo integra y obtiene el valor real, ¿cierto? Utilizando todo lo que sabemos del cálculo integral. Ese sería nuestro valor real. Y también va a depender de A y B, ¿sí? Y esta sería nuestra otra función. Y el return sería que esto ya se ha hecho muchas veces. Entonces vamos a hacerlo rápido. Va a ser el valor absoluto, ¿sí? De el valor real, de la integral real, menos trapecio simple. A veces, observen que si yo le doy a trapecio, no, bueno, esto, es que aquí voy a ponerle con mayúscula como para seguir trapecio simple. Eh, Simplemente error, trapecio simple, y aquí voy a ponerle trapecio simple. ¿Sí? Es nuestra función que está evaluada en A y B. Entonces él va a tomar el valor real, le va a restar el valor de nuestra trapecio simple, ¿sí? Y todo esto lo va a dividir sobre el valor real. Y por último lo multiplicamos por 100. Ya estuvo, así de sencillo es. Ese sería nuestro trapecio simple. ¿Cómo será nuestro trapecio compuesto? Yo voy a hacer trampita también. Voy a copiar esto como las ecuaciones y por lo menos las compuestas son las compuestas no, vamos a hacer las simples primero. Vamos a hacer las simples primero. Como las simples son muy sencillas, muy parecidas, de hecho aquí este sería Simpsons 1.3 simple, error, y aquí sería Simpson 1.3 simple, ¿sí? Y vamos a reemplazar esta acá. O sea, realmente la ecuación del error es la misma, ¿sí? La ecuación del error es la misma. Error Simpson 1.3 simple, pero la que sí nos va a cambiar es nuestra función Simpson 1/3. Bien, entonces vamos a revisar de nuevo cuál es nuestra ecuación. Entonces nos dice que es b menos a sobre 6. Aquí ya la cosa, observen que aquí ya vamos a necesitar evaluar la función en diferentes valores de x, ¿sí? Diferentes valores de x. Entonces ya no vamos a poder darle como ingreso a b y a, ya lo vemos, sino que vamos a darle el vector x. Es decir, vamos a decir que ya conocemos x, vamos a suponer que ya conocemos x y que simplemente vamos a aplicar esta fórmula para ese x. Pero b menos a sobre 6, pues también, ese sí lo podríamos ingresar. Bueno, muy bien, entonces acá tendríamos 1, 4, 1, ¿cierto? Que es nuestra regla de Simpson simple. Entonces, ¿qué vamos a ingresar? Esto es b menos a sobre 6, ¿sí? Sobre 6. ¿Cuál es b? Pero entonces acá, como les digo, ya no es necesario que entremos, sino que entremos x.
Y x, vamos a suponer que x lo conocemos, ¿cierto? Es el vector de los x donde vamos a evaluar nuestra función, es lo que me define cada uno de los intervalos. Vamos a asumir simplemente que los conocemos. Entonces aquí vamos a tener b va a ser, como es Simpson, un tercio simple, vamos a tener 3 puntos. Por lo tanto, x2 va a ser el b, el último. Recuerden que va a 0, 1 y 2. Menos x en la posición 0. X en la posición 2 es b, x en la posición 0 es a. Pensando en que x es un vector, ¿cierto? Que esto es x0. Bueno, vamos a ponerlo como comentario. Esto simplemente es como si yo estuviera diciendo que esto es x0, x1 y x2. ¿Listo? Entonces, ya como se requieren 3 puntos, el primero es a y el tercero es b. Entonces aquí tenemos b menos a sobre 6. ¿Sí? Ya tenemos que estar un poco pues como acostumbrados a este lenguaje de manejar vectores y de llamar posiciones en diferentes vectores. Listo, vamos a aplicar la fórmula. Ya tenemos la parte que no, ya tenemos esta parte. La parte de afuera, ahora vamos a llamar todo lo que está en el paréntesis. Es bastante sencillo. Entonces vamos a decir que esto es f evaluada en... ah, esto es f más 4, otro f, 4 por, más otro f. ¿Sí? Son 3 términos. El primer término está evaluado en x0, el otro está evaluado en x1 y el otro está evaluado en x2. Y ya estuvo. ¿Sí? x0, x1 y x2 y ya tenemos nuestra regla de trapecio simple. Parece que está bien, pero aquí ya no va a depender de x, de a y b, sino de x. Y aquí tendríamos entonces, observen que el error está bien calculado, excepto que aquí debería venir x también, porque yo voy a evaluar Simpson un tercio simple, y x depende de x, exacto, ya tenemos toda nuestra solución. Luego vamos a hacerlo con lo mismo, pero con el 3 octavos, ¿sí? Simple también. Ahorita hacemos las reglas compuestas. Realmente aquí es donde, en las compuestas es donde está el truco, pero vamos a hacerlo como paso a paso. Simpson 3 octavos simple. eh, También depende de x, este lo vamos a cambiar ahorita, pero entonces aquí vamos a cambiarlo por 3 octavos. Aquí vamos a poner cambiarlo por 3 octavos. Error, Simpson 3 octavos simple, Simpson 3 octavos simple y Simpson 3 octavos simple. Correcto. Entonces, si lo vemos, acá es b menos a sobre 8 y tenemos 3, 1, 3, 3, 1. X0, X1, X2 y X3. Muy fácil también. B menos a sobre 8. Entonces, esta parte ya la tendríamos programada. Ya sabemos que este no es X2, sino que es X3. ¿Sí? X3 porque ya el 3 octavos involucra 4 puntos, ¿sí? Acá menos x3 sería el b, x0 sería el a sobre 8. Y aquí tendríamos f de x0 está bien, aquí tendríamos es un 3, ¿sí? Por x1, por f de x1, más 3 por f de x2, más f de x3. Y ya tenemos nuestra regla simple. Bastante sencillo, ¿no? Eh, de hecho, podríamos irla ensayando, a ver si esta vaina nos está funcionando bastante bien. ¿Sí? Primero vamos a ensayar las reglas simples y ahorita ensayamos las reglas compuestas. Vamos a agregar un código, vamos a definir las entradas. Ahora sí, A, nuestro ejercicio dice que es A 0 es 0 y B es 0.8. Entonces, este es 0, B es igual a 0.8
y la integral real es igual a 1 punto, ya lo tengo por acá, 64,0533. Bien, estas simplemente son las entradas que vamos a requerir. Vamos a evaluar las reglas simples, ¿sí? El código, simplemente vamos a eh, trapecio simple, Simpson, Simpson un tercio, simple. Esto no debería venir con mayúscula. Y aquí esta viene con, bueno, yo puedo poner Simpson 3 octavos, simple. Y para comentar, pues control slash. Entonces, para el trapecio simple, pues vamos a hacerlo muy seguido. Print. Vamos a hacerlo con un print. Print. Vamos a decir que la integral aproximada, aproximada por el método de, más bien por la regla de trapecio, esto tampoco diría trapecio simple, es dos puntos, doy un espacio y aquí podemos poner, entonces vamos a evaluar la función trapecio simple, trapecio simple que depende de A y B, coma. Luego podemos poner como también el error, pongámosle punto y coma, error en porcentaje va a ser igual a, y vamos a poner, yo siempre recomiendo pues como que copiemos el nombre, ¿sí? De hecho podríamos copiar toda la función y aquí la podemos poner, trapecio simple, listo, ya estuvo. Y vamos a hacer lo mismo con, con estas y lo ajustamos. La integral aproximada por la regla de Simpson simple, Simpson un tercio simple es 3 octavos simple es, ¿sí? Entonces aquí ya debo cambiar por lo que le corresponde, ¿sí? Entonces aquí sería este, ¿sí? Aquí vamos a cambiarlo también. Este sería 3 octavos. Y aquí sería aquí le pongo 3 octavos, 3 8. Y miremos a ver, esto sí dependerá. Yo creo que los errores dependen de X, ¿cierto? Creo que aquí hay un par de cosas que debemos ajustar. El error ya no depende, estos errores de acá ya no dependen de A y B, sino que dependen de X, ¿sí? Porque ingresa IR, bien, y ingresa X, pero AB no se requiere por ningún lado, ingresa IR. Entonces aquí podríamos cambiar este por un X y este por un X. Pero todavía no tenemos el X, ¿sí? Todavía no sabemos qué es X, entonces toca calcularlo. El X en cada uno de los casos es diferente, porque requiere de un número diferente de segmentos. Entonces vamos a suponer que n en este caso, para n igual para Simpson, recuerden que n es igual a 2, podemos poner acá que es el número de segmentos, ¿sí? Ese es el n. Y por lo tanto x es igual a np, aquí donde vamos a utilizar en NumPy, linspace, desde a, b,
hasta n más 1. Recuerden que tenemos dos segmentos. ¿Cuántos puntos hay en esos dos segmentos? Pues hay 3, entonces es n más 1. Entonces va a tomar a y b y lo va a dividir de forma tal que me den x sea igual a 3 puntos. ¿Sí? 0, otro valor y 0.8. Ya ahorita lo verificamos, pero es así de sencillo. Y esto simplemente lo copiamos acá también para que se recalcule. Aquí ya vamos a tener son 3 puntos. Y lo mismo. ¿Sí? Creo que ahí ya está todo lo necesario para evaluar las reglas simples. Vamos a correrlo. ¿Sí? Vamos a correr este primero porque todavía no lo hemos ejecutado. Es la primera vez que lo vamos a ejecutar. Listo. Ese se demora un poquito y aquí viene trapecio simple. Aquí definimos las entradas y vamos a correrlo. Dice que hay algo que no está bien. Revisemos, parece que Simpson 3 simple X, error Simpson. Ah, es acá. No, es esto. Esto no, esto es un error. Como copié y pegué. Listo. Ahí está. Ustedes observen. Asumamos que los resultados están bien, ¿sí? Asumamos que los resultados están bien. Podemos comparar, de hecho, con el trapecio simple, podríamos comparar con el chapra. Miremos la aplicación de la regla del trapecio simple. La integral da 0.17 y el error, no sé, sí, revisemos. 0.17, aquí está, 0.1728, perfecto. ¿Sí? Es lo que nos muestra aquí el chapra. Entonces, eso está bien. Bueno, podríamos revisar. Pero en esencia yo diría que está bien. Observen que este da un 89%, es bastante alto de error. 16% y de 3 puntos, el 3 octavos, Simpson 3 octavos, reduce muchísimo el error. Muy bien, vamos a definir entonces las compuestas. Para esto vamos a dejar un espacio como entre las reglas simples y compuestas. ¿Sí? Y ya estuvo. Muy bien. De hecho, vámonos aquí espacio para poder. Eh, bien, entonces lo primero es definir la función. Definimos la función trapecio. Eh, Lo voy a dejar simplemente trapecio. La otra era como para diferenciar de que era simple, ¿sí? Vamos a decir en este caso, todavía no vamos a ponerle la entrada, vamos a ver qué nos pide el término, el método. Entonces, trapecio compuesta. Ustedes ven que ya las de arriba ya no las necesitamos, vamos a quedarnos con estas de acá. Eh, ti, ti, ti. Sí. Esto. Vea. Entonces vamos a ver. Nos dice que es h sobre 2, ¿sí? Por f de x0 más 2 por esta sumatoria que va hasta n-1 desde i igual a 1 por esta de f de x y más. Listo. Entonces, observen que esto es una sumatoria de términos. Entonces siempre es muy conveniente, sobre todo para esta sumatoria interna, porque estas de acá siempre las vamos a conocer. Entonces hay que crear una sumatoria para esta interna. ¿Listo? Y eso es lo primero que tenemos que definir. Como vamos a hacer una sumatoria, entonces vamos a definir suma igual 0. Vamos a partir de ir sumando en un ciclo for. ¿Sí? For i in range. ¿Sí? For i in range de 1, acá dice n menos 1. Es que la sumatoria me dice que esto va hasta n menos 1, ¿sí? N menos 1. Pero entonces aquí hay algo que quiero que quede claro. Voy a hacer por aquí un paréntesis bastante rápido, ¿sí?
Es simplemente una prueba. Yo voy a decirle que for i in range, porque esto es un error muy común que se observa, 0,3 y vamos a decirle que simplemente quiero que me diga cuál es el i, print i, y ya estuvo, ¿sí? Entonces yo quiero que i vaya desde la posición desde 0 hasta 3. Entonces, si yo corro esto, observen que él va 0, 1 y 2, no incluye el 3, ¿sí? No es incluyente. Y esto es importante porque lleva a errores de programación. Si yo a esto le pongo 4, pues va a ir desde 0 hasta 3. Si le pongo 2, va a ir desde 0 hasta 1, ¿sí? No incluye el 2. Entonces eso lo tenemos que tener claro que en el range no es incluyente. Bueno, se pueden hacer algunas cosas para que lo sea, pero no vamos a trabajarlo ahorita, entonces hay que tener en cuenta esto, ¿sí? Sobre todo para la programación. Porque acá me dicen que esto va a ir hasta n-1, es decir, hasta el número de segmentos menos 1, ¿sí? Pero si yo lo pongo así, pues ya sabemos que no es incluyente, o sea que el menos 1 ya está incluido, o sea que esto debería ir hasta n, ¿sí? Porque n, que en este caso sería el número debería ir hasta 1, hasta el número de segmentos menos 1, pero como el n no está incluido, porque no es incluyente, entonces ya aquí hasta n ya está, ya básicamente me está diciendo que es n menos 1, ¿sí? No es incluyente, entonces es n menos 1. Realmente este n que está acá es n-1, porque va hasta 1 antes de n. Eso es importantísimo, ¿sí? Entonces, por eso, digamos que se pone solamente hasta n. Y eso en Python es fundamental para que evitemos tener problemas de, de estos subíndices, ¿cierto? Entonces ahora sí, vamos a definir la suma. Entonces suma va a ser igual, vamos a recalcular la suma. A la suma inicial que es 0, más 2 veces por, ¿qué es esto? Pues 2 veces la función evaluada en x, y. En x, y. Listo. Entonces ya sabemos que esto depende de x, y. ¿Sí? De x, y. De x. Nuestra función depende de x. Dejémosla ahí, pero ahorita vemos qué más requiere. Y ya estuvo. Porque con esto va a entrar y va a entrar hasta que sea n-1, es decir, n, y va a calcular esos términos internos para un número determinado para un valor determinado de n. Y ya estuvo, ¿sí? Ya está nuestra sumatoria. Pero, ¿qué necesitamos? Pues que esto, ya tenemos nuestra suma, pero quiero que de todos los términos intermedios de nuestra sumatoria. Entonces, return, ¿qué hago con esta suma? Pues yo lo que debo hacer es eh, evaluar la función en A, ¿sí? De nuevo, volvamos a la ecuación, ¿sí? Observen que aquí tenemos compuesta, es h sobre 2, ¿sí? Recuerden que h es, es b menos a sobre n. B menos a sobre n. H siempre es b menos a sobre n, sobre 2. Por esto. Entonces, para no tener que calcular h, pues yo digo que esto es b. Hagámoslo práctico. Esto es b menos a sobre 2. B sobre n. Pero la ecuación me dice que esto debe ir multiplicado por 2. Perfecto, 2n. Aquí está. Este 2 es diferente al h. El h es b menos a sobre n. O sea que me quedaría b menos a sobre 2n. Por, y aquí viene, voy a evaluar la función en a, que es el primer término, más suma, ¿sí? La suma que acabé de calcular, que es la sumatoria de todos esos términos intermedios, y f de b. Y ya estuvo. ¿Sí? Realmente es así de sencillo. Sí, realmente es así de sencillo.
Ya tenemos nuestro, nuestra sumatoria compuesta. Eso sería A, B también, porque aquí estamos utilizando A y B. Entonces A, B y X no necesita nada más. Y vamos a definir también el error. ¿Sí? Este error sí es el mismo. Lo único que teníamos que... error trapecio. Error trapecio. Esto es A, B y X. Error, error, papá. Estoy pensando en que tal vez sería más práctico ponerlo en términos de H. Aquí pongamos H más bien y nos evitamos, esto sería, dejémoslo así, listo, dejémoslo así más bien, A, B, listo. Y aquí tendríamos que el error del trapecio es este sería A, B y X. Y ya está, error trapecio, este es trapecio simplemente, ABX, ABX y ya estuvo, ¿sí? Se supone. Creo que está bien, ¿sí? FDA más FP, perfecto. Vamos para el Simpson compuesto. Entonces el Simpson compuesto es muy similar. Creo que voy a copiar este Simpson compuesto también. No, escribámoslo desde cero. Def Simpson, un tercio. Y aquí también suma, porque vamos a calcular, vamos a revisar la ecuación. ¿Sí? Vamos a revisar la ecuación. Aquí tenemos Simpson un tercio, tenemos suma y suma. ¿Sí? La estrategia sería calcular primero esta sumatoria y luego sumarle lo que está en esta sumatoria. ¿Sí? Para tener como si esto fuera una única sumatoria. Vamos a calcular primero esta. Miren que está hasta n-1 y está hasta n-2, 1, 3 y 5, 2, 4, 6. ¿Sí? Es decir, va de 2 en 2. Esto es importantísimo, va de 2 en 2. El fxy va de 2 en 2 y aquí también va de 2 en 2. Entonces, bien, suma va a ser igual a 0. ¿Sí? Y vamos a poner un for y in range. Vamos a poner que el primero va desde 1, ¿sí? Desde 1 hasta n-1, es decir, hasta n, y va de 2 en 2, ¿sí? Recuerden, en el n indica que ya no incluye el n, incluyes hasta el n-1. Y suma va a ser igual a suma más 4 por f de x, y, ¿sí? Porque va de 2 en 2. Entonces arrancamos en 1, luego 3, luego el 5, luego el 7, etcétera, y ya estuvo. Pero luego viene la segunda suma, for i o for j, ¿sí? For i in range desde 1 hasta n-2. Como es n-2, aquí sí debería venir un n-1, ¿sí? Coma, 2 en 2. Ah, pero es que esto no arranca en 1, arranca en 2, ¿sí? Miren que la ecuación me dice que arranca en j igual a 2 o en i igual a 2. Aquí no nos, digamos que no influye. Matemáticamente se ve bien así, pero en la programación no es necesario. Entonces va de 2 en 2, pero arranca en 2.
Por eso es que aquí ponemos que va de 2 hasta el n-2. Como no es incluyente, entonces va hasta n-1. Y va de 2 en 2. Entonces esto es igual a suma, más 2. ¿Sí? Ya vamos a calcular este otro término. 2 por f de xy. Y ya estuvo. ¿Sí? Ya tenemos la suma. Entonces el que hace, él hace primero este primer for y calcula la suma. Y sigue sumándole los términos de la segunda sumatoria. Eso es lo que queremos. Es una sumatoria más otra sumatoria. No necesito definir dos sumatorias, ¿no? Que en la misma. Lo importante es que primero haga esta y luego haga esta otra. ¿Sí? Vamos a poner, a ver, dejémoslo así. Y luego ya viene el return. El return. Return. Tendríamos que en este caso sería b menos a sobre 3 por n. ¿Sí? B menos a sobre 3 por n. Entonces, b menos a dividido 3 por n. ¿Sí? 3 por n. Y todo esto por, pues lo mismo, f evaluada en a más suma más f evaluada en b. Y ya estuvo. Eso es todo lo que tenemos que hacer. El return, ahí está bien la indentación, perfecto. Y de nuevo vamos a copiar nuestro, revisemos acá, aquí este compuesto, AB, ABX, ABX, trapecio, correcto. Entonces vamos a copiar, bueno, el error nos sirve cualquiera, ¿sí? Entonces este sería error Simpson, ¿sí? Y aquí que requeriríamos también sería A, B y X, ¿sí? Porque el AB lo estamos utilizando para el return. Esto no es dividir, esto es por la menos B, y ya estuvo, ¿sí? Y acá tendríamos, vamos a copiar este, y el que yo quiero es este que está acá. Sí, error Simpson un tercio, y ya estuvo. Este parece que ya está también. Y por último, el Simpson 3 octavos. ¿Sí? También vamos a definir nuestra función. Revisemos tengo este sería sobre 3n hasta 2. Listo, no, parece que está bien. Vamos a definir Simpson 3 octavos. Y acá tendríamos me imagino que es igual a, b, x, ¿sí? Porque vamos a utilizar exactamente la misma lógica. Esto es suma, igual a 0, for, vamos a ver qué tenemos acá. Observen que vamos a tener, creo que para el compuesto, aquí vamos a ingresar, vamos a tener n, pero observen que esto es n sobre 3. ¿Sí? Este es n sobre 3, aquí tenemos desde igual 0, 0, 0, aquí igual a 0, n sobre 3 menos 1, n sobre 3 menos 1 y n sobre 3 menos 2. Entonces vamos a fijar primero eso. For i in range desde 0 hasta m menos 1. Vamos a hacer aquí un truquito. M es igual a n sobre 3. Simplemente como para no poner aquí n sobre 3.
M es igual a n sobre 3. Y entonces este va a ir desde i igual 0 hasta m, ¿sí? Porque es m menos 1, m menos 1 y m menos 2. Listo, correcto. Y vamos a tener tres de esos for, ¿sí? Este y este. Pero es uno tras otro, ¿no? Hay que tener cuidado. Este es de 0 hasta m y de 0 hasta m menos 1. Porque como hasta m menos 2, entonces se pone hasta m menos 1. Listo. Y va de uno en uno. Aquí no nos dice nada, ¿sí? Porque a diferencia de las otras sumatorias, aquí vamos a estarnos desplazando de acuerdo a esta posición de acá. ¿Listo? Observen que aquí ya no es x, y, sino x, y aquí es donde nos vamos a ir moviendo por la posición de x. Es un poco diferente la nomenclatura, pero es exactamente lo mismo. Como les digo, hay muchas formas de escribir lo mismo. Entonces, teniendo esto, podemos decir que suma es igual a suma más 3 por f, ¿sí? De hecho, necesitamos solo 2, porque si nos fijamos, estas tres, las sumatorias, estas dos sumatorias son exactamente la misma. Desde 0 hasta n sobre 3 menos 1, lo que cambia es la posición del x que yo voy a estar llamando. Este va hasta más 1 y este va hasta más 2. ¿Sí? Entonces, eso facilita mucho esto, porque aquí vamos a evaluar. El primero es x en la posición 3 por i más 1, ¿sí? Más 3 por f evaluada en x 3i 3 por i más 2. Y ya estuvo. Cuando termine esa sumatoria, pues va a entrar acá. Y este va a ser suma igual a suma más. Aquí tenemos los dos 3. Vamos para el 2. Y el 2 dice que es hasta m menos 2. M menos 2. ¿Sí? Y esto es 3i más 3. Entonces esto va a ser 3. Va a ser 2 por f. X en 3 por i más 3. ¿Sí? Y ya estuvo. Ahora sí, return. ¿Qué nos piden? Eso es 3h sobre 8. ¿Sí? Es decir, 3h, 3 octavos de h, es decir, b menos a sobre 2. ¿Sí? 3 octavos de b menos a sobre 2. Entonces, vamos a ponerlo acá. B menos a sobre n, perdón, sobre n. ¿Sí? Yo siempre lo pongo todo entre paréntesis para evitar que hayan... Eh, este es el h, entonces aquí podría, y lo pongo entre paréntesis para evitar que hayan problemas de paréntesis, y esto es 3 dividido 8, entonces 3 octavos de h, y h es b menos a sobre n, ¿sí? Por, de nuevo, f de a más suma más f de b, y ya estuvo, ¿sí? Nos quedaría únicamente definir el error. Vamos a tomar este error simple, es este. Simpson 3 octavos, 3 8, y acá 3 8. Entonces entra A, B y X. Aquí entra A, B y X. Aquí entraría este error. Creo que acá sí hay como un error. A, B y X. Aquí entraría A, B y X. Y aquí en el error también entraría A, B y X, ¿sí? Porque este A, B y X se van a requerir acá. Y acá también sería A, B y X. Eso entraría. Acá también entraría A, B y X. ¿Sí?
porque este se requiere acá. Listo, creo que ahí están. Bueno, ya tenemos nuestros códigos. Vamos a compilar. Esto ya está listo. Para evaluarla, vamos a hacer lo mismo. Vamos a hacer una trampita acá. Simplemente vamos a copiar esto y vamos a evaluar las reglas compuestas. ¿Sí? Vamos a evaluar las reglas compuestas. Entonces, trapecio compuesto. Entonces, lo primero es definir n. ¿Cuánto es n? N, recuerden que es el número de subintervalos, de secciones. Vamos a ponerle un número, 18. ¿Sí? Puede ser cualquiera. Vamos a ponerle este que es el número de segmentos. ¿Sí? Vamos a definir, creo que ya, ¿no? Creo que ya. Y vamos a definir x. ¿Sí? Y x es np punto, punto linspace, aquí está, que va. Ya está definido por allá arriba. Y vamos a definir n más 1. ¿Sí? Perfecto. Por la regla de son compuesta. Entonces aquí eso me debe dar un vector de x de 19 puntos. Trapecio. Esto me quedaría trapecio solo. Y trapecio compuesto. Trapecio compuesto depende de ABX, Simpson 1, Simpson, este Simpson compuesto depende de ABX y Simpson compuesto de ABX. Perfecto. Entonces aquí ponemos ABX, error trapecio, X. Y creo que los errores dependen de IR, ABX, IR, ABX, correcto. Listo. Entonces ya entendemos qué es lo que necesita cada una de nuestra función. Trapecio, ABX, error, trapecio, IR, ABX, correcto. Ahora vamos para el compuesto. Compuesta. Aquí ya no son dos. Trapecio puede ser cualquier número, pero recuerden que para el compuesto n tiene que ser par. Vamos a poner el mismo 18. Y como comentario, n debe ser par. Es decir, múltiplo, n es múltiplo de 2. Listo. Entonces vamos a definir a x también. ¿Sí? Aquí definimos también x. Y para el último, este es compuesto. Bueno, primero definamos este Simpson. Vendría acá, luego sería B, y aquí sería simple, vuela. Aquí tendríamos AB, coma. Aquí tendríamos, este también vuela, A, coma B, y este vuela. A, coma B, y coma. ¿Sí? Aquí sería compuesta. Y compuesta. ¿Sí? Error simple, listo. Y en 3 octavos, este debería ser un múltiplo de 3, ¿sí? Debe ser múltiplo de 3, como por ejemplo 18 también. ¿Sí? 6 por 3, 18 es un múltiplo. X y ya estuvo. Creo que hicimos algunos cambios. No, creo que no. Podemos simplemente ejecutar este. Este ya define las funciones. Este ya está definido. Este nos da bien. Y acá dice que hay un error.
X y no está definido. ¿Dónde no está definido? X debe ser en la función. Simpson un tercio compuesta. Revisemos. Ah, claro. Es que esto es X y. ¿Sí? X y. Correcto. Ya. Y aquí nos dice que float. Uapa. Eso debe ser. Claro. Lo que pasa es que esto es un flotante. Debo definirlo como un entero. ¿Sí? M debe ser un entero. Entonces simplemente decirle que esto es int, que me convierta este número siempre tiene que ser entero, porque si n es un múltiplo de 3 y lo divido entre 3, esto me va a dar siempre un número entero. ¿Sí? Ahora sí, creo que ahora sí. Error Simpson está definido. Ah, ya, aquí. Esto es 3 octavos. Eso. Aquí está. ¿Sí? Entonces, revisemos los resultados. Nos da 0. Observen que ya mejoró muchísimo con 18 particiones. 0.48, el otro da 0.0025 y el último 0.0056. Es curioso que dé una mejor aproximación con Simpson un tercio que con Simpson 3 octavos. Bueno, toca. eh, es posible que dé también, sí. Es posible que en algunas ocasiones dé mejor con uno que con otro. También es posible que el error empiece a disminuir más adelante con mayor n. Pensemos en 180, todos con 180, que también siguen siendo múltiplo de 2 y múltiplo de 3. A ver qué pasa. En efecto, si ustedes observan, aquí este error es pequeño, pero este es mucho más pequeño, 2 por 10 a la menos 5. Pero en este caso, ya el error con 3 octavos sí es mucho más pequeño que con un tercio. Aquí se ve el efecto que tendría utilizar un método o el otro. En teoría, el 3 octavos es mucho más preciso que un tercio. Y se ve es cuando empieza a aumentar el número de particiones. Creo que esto es interesante porque vimos que con 180, con 18 la precisión era mucho más, era mejor con un tercio, pero eso era un engaño, ¿sí? Realmente a medida que aumento el tamaño de n, empieza a disminuir más rápido el 3 octavos. Interesante resultado. Bueno, y para terminar, analicemos rápidamente lo que es la cuadratura de Gauss. Esta, como les digo, es bastante sencilla, ni siquiera ni siquiera tenemos que definir una función porque podemos hacerlo directamente. ¿Sí? Entonces, para la cuadratura de Gauss, este lo podemos borrar. ¿Cuál es el que podríamos borrar? Este. Simplemente esta línea la puse para decir que el range no es inclusivo. ¿Sí? No incluye el valor de n, es hasta n menos 1. ¿Listo? Importante. Exacto. Bien. Para la cuadratura de Gauss, entonces vamos a poner el código. ¿Listo? Vamos a definir los x de y. Entonces, con dos puntos. Con dos puntos y aquí tenemos también que es con tres puntos. Entonces, con dos puntos debemos definir el x de y, el de x de 1, x de 0, ¿sí? Y vamos a definir el x de 1. ¿Listo? El x, entonces, de nuevo, vamos a tomar los valores que nos da la tabla. X de 0 y x de 1 son los valores que nos da la tabla. Creo que vamos a tomarlos desde la presentación que estamos viendo hace un rato. Estos de aquí son los XD, ¿listo? Entonces vamos a decir que esto es menos X de 0, el primero, es menos 0.5773, 5773,
50,269. 50,269. Y el x de 1 es el mismo, pero con valor positivo, pero con signo positivo, ¿sí? Ya estuvo. Eso es lo primero que tenemos que definir. Y vamos a definir el x0 también, el c0 y el c1, ¿sí? C0 es 1 y C1 es 1. Breve, ¿sí? 1 y 1. Ni siquiera tendríamos que utilizarlo en la ecuación. Ahora, vamos a definir el dx. Dx, vamos a retomar un poquito estas ecuaciones. Dx es b menos a sobre 2 por dxd. Vamos a verlo mejor en la presentación para no estar subiendo y bajando. Aquí está. El dx es b menos a sobre 2 por dxd. Dx es igual a b, que ya está definido, menos a sobre 2. ¿Listo? Y el xd no, como esto es un diferencial, recuerden que es la integral de f de x dx. Es este dx, ¿cierto? Eso es como, es para nombrar que se va a integrar con respecto a x. Entonces el dx realmente, el dxd, no de, este dxd que este dxd que está acá realmente no se debe poner. Lo que vamos a hacer es cambiar donde tenemos a dx en nuestra integral, como la integral de f de x dx, la vamos a cambiar por b menos a sobre 2 por dxd. Pero el dxd no se pone, ¿sí? dxd. dxd, listo. Entonces ahora sí, vamos a calcular el x0 y vamos a calcular el x1. El x0 es igual a esto y el x1 es igual a esto. Es este. Entonces el x0 es esta ecuación, pero en vez de x de vamos a poner x de 0, el que ya definimos acá, ¿sí? Entonces vamos a decir que esto es b más a más b menos a, pero observen que es un numerador. Entonces vamos a poner todo eso entre paréntesis para que la operación nos quede bien sobre 2. Y todo esto lo vamos a multiplicar por xd, pero como estamos calculando el x0, lo vamos a multiplicar por x de 0. ¿Listo? Eso es todo. Entonces vamos a copiarlo y lo pegamos y vamos a calcular el x1. Entonces sería x1 aquí y ya estuvo. Entonces con esto lo que hemos hecho es esa transformación. Recuerden que ya no vamos a trabajar en el intervalo AB, sino que estamos tratando de movernos a un intervalo entre -1 y 1. Entonces por eso hacemos todo este cambio de variables, ¿sí? Eso es lo que se hace con esta operación. Y ya, creo que ya lo que nos queda es que la integral es igual. Volvamos a nuestra ecuación. Esta ecuación, ¿sí? Al coeficiente que ya definimos por la función evaluada en x0, que ya lo conocemos, que ya lo acabamos de calcular, y la función evaluada en x1, pero hay que tener en cuenta el diferencial, el de x que acabamos de definir, ya les voy a mostrar cómo. Entonces, esto va a ser a f, vamos a ponerlo como c0 por f1, por f0 más bien, más c1 por f1. Ahí tenemos los dos términos. Estos dos términos serían este primero, ¿sí? y el segundo. Entonces vamos a definir qué es f de f0. f0 es igual a la función que tenemos evaluada en x0 que acabamos de, en la función x0, la función que tenemos evaluada en x0 por el diferencial de x, Y esto hagamos un pasito adicional acá, como texto, ¿sí? Entonces, esto tiene que ver con que yo tengo no es necesario. Aquí lo que tenemos que tener en cuenta es que yo estoy integrando f de x, ¿sí? De hecho, lo voy a devolver un poco rápido hasta acá, ¿sí? Yo estoy integrando desde A hasta B f de x, pero como yo estoy moviéndome y estoy cambiando esos límites de integración, por decirlo de alguna forma, ya no voy a hacer entre A y B,
yo tengo que hacer ese cambio de variable, pero al hacer el cambio de variable también tengo que cambiar el diferencial, es este de x, este diferencial que tengo acá. Como hice ese cambio de variable, pues yo ya no tengo de x, sino que de x es esa función que estamos calculando, ¿cierto? Entonces lo que tengo que hacer, estamos evaluando f de x por el diferencial nuevo, ¿sí? Entonces por eso es f de x, y el de x es nuestro nuevo diferencial, ¿sí? Es este que acabamos de calcular, ¿sí? Entonces, por dx que acabamos de calcular, y f1 es igual a f de x1 por dx también, por el mismo. Y ya estuvo, ¿sí? Ya estuvo. Vamos a poner aquí un print. Print. eh, Podemos poner la integral aproximada por el método de cuadratura de Gauss con dos puntos es dos puntos y le ponemos acá. Claro, acá también podemos calcular un error. Podemos ponerlo también, coma, es i. Podemos ponerle acá i es i cuadratura de Gauss 2, por ejemplo, es igual a i cuadratura de Gauss 2, coma, y podemos poner también el error, ¿sí? Error en porcentaje, es igual, vamos a calcularlo, abs de la integral real menos i cuadratura de Gauss 2, ¿sí? Dividido ir, ¿sí? Y por, como que me falta un paréntesis, no, es que acá este paréntesis viene, es aquí afuera, ¿sí? Acá, listo, y por 100, listo, creo que ya, vamos a ver, ahí está, no, hay algo que quedó mal, ir menos i cuadratura de Gauss 2 cuadratura sobre ir por 100, eso está dando gigante, no debería ser así, revisemos. 1 b menos a sobre 2, correcto. B más a más b menos a. mm, es una multiplicación. No, aquí es donde está el error. Es b menos a por xd, ¿sí? Es este, tiene que multiplicar esta resta, ¿sí? Esta resta que está acá. Esto está multiplicado por este. Y este está multiplicado por este. Eso. Creo que ahora sí. Disminuyó, pero aún sigue siendo muy grande. No sé, a ver, revisemos. Ah, lo que pasa es que aquí sigue estando este. Bueno, revisemos. Está muy grande ese error. Esto es b más a, más b menos a por x de 0. Y este es por x. Ah, este es x de 1. Ahora sí. Ahora sí. Esto es un error ya más aceptable. Aún así revisemos. Aquí todo esto está bien, está bien. Está bien, está bien. Está bien. Entonces observen que se obtiene un error de 11% con 2 puntos. Y con 3 puntos vamos a hacerlo un poco más ágil. Vamos a tratar de copiar esto y lo adaptamos, ¿sí? La diferencia acá son estos valores, son todos estos valores
¿sí? Aquí tendríamos un tercer punto que es x de 2. Acá tendríamos uno que sería xc2. El diferencial sería lo mismo y aquí tendríamos lo que es un tercer punto, que es x3, ¿sí? x2. Y acá tendríamos también que esto es x2. Aquí tendríamos otro que es x2 y aquí tendríamos f de x2. x2 y más estos dos que tendríamos acá. Ya estuvo. C2, C0, C1, C2, F0, aquí está. Listo. Lo único que tenemos que definir entonces es estos valores que tenemos acá. Entonces, si nos vamos a la tabla, esta, tendríamos 0, menos 0.7745 menos 0.7745, 96,669, 96,669, otro 6. Y el otro, ¿sí? Este sería 0 y este sería positivo, menos más, correcto. Y los coeficientes son 0. Tantos 5 como queramos, el otro es tantos 8 como queramos, y el otro es tantos 5 como queramos. Tengo la duda si ese es negativo y es un error. No, observen que no, todos son positivos acá. Este sí es negativo. Bien, entonces ya, lo corremos. Y el último es, este sería 3. ¿Sí? La integral por el método de 3 puntos y 3 acá. Acá también tendríamos 3. Y compilamos. Ahí está. Un error casi cero. Por 10 a la menos 5. Sin for, sin nada. ¿Sí? Es bastante práctico. Entonces, bueno, ya aquí es con cuestiones de presentación. Ya sabemos cómo poner una tabla de resultados para comparar los métodos, análisis y bibliografía. ¿Listo? Bueno, voy a pasar como último paso. Voy a pasar lentamente por todo. Definimos la función. Aquí están como las ecuaciones que fueron programadas. ¿Sí? La tablita que está en el chapra completa, que yo solamente lo restringía a 2 puntos y 3 puntos. La regla del trapecio, las reglas de Simpson un tercio, las reglas de Simpson 3 octavos, cuadratura de Gauss, bueno, esta la podemos quitar, esta se incluyó en una sección aparte. Definimos las entradas, que básicamente es A, B y R, porque cada método requiere de un n diferente, ¿sí? Evaluamos las reglas simples y obtenemos estos resultados, evaluamos las reglas compuestas y evaluamos y tendríamos estos resultados y bueno, ya nos quedaría la cuadratura de Gauss que sale bastante fácil. Esto incluso se puede simplificar, ¿cierto? Esto bueno, esto se puede simplificar para que no queden tantas líneas. Y ya esta es cuestión de presentación del notebook. Y obviamente yo puedo aquí poner alguna otra función. Lo único que tendría que hacer acá es definir la función y definir la función que quiera. ¿Sí? Si yo, por ejemplo, acoto esto a, al tercer término, pues yo puedo ejecutarlo todo o poner la función que ustedes quieran resolver y revisar cuáles son los resultados. Aquí están. Bueno, aquí está, esto como que a veces se vuela también, que posiblemente esto es un crecimiento exponencial. Pero bueno, aquí, o bueno, también es el intervalo en el que se esté evaluando, etcétera. Aquí ya queda que cada uno lo adapte. Muchas gracias. Y, y pues quedamos pendientes de sus avances. Hasta una próxima oportunidad.